Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hasta donde nos estén mirando. Queremos dar comienzo a este primer programa de Pregunta al Pastor de Damas, donde nosotros vamos a estar tocando temas importantes, temas que nos han dejado algunas hermanas, algunas mujeres, que son de interés, que son de importancia, respondiendo algunas preguntas. Y hoy tenemos un gran programa con temas muy importantes, así que te invitamos a que te quedes conectado con nosotros, que te quedes conectada y puedas recibir la respuesta de aquella pregunta que quizás tú has dejado. Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de quién nos esté escuchando, en qué lugar. Mi nombre es Pilar, pertenezco al Ministerio Apostólico de Avivamiento, les estoy hablando de Uruguay y esta mañana quiero dar gracias a Dios por este día, por esta nueva oportunidad que me están dando de estar en este programa para mujeres. Darle gracias a Karina por esta participación. Y bueno, queremos comenzar con una de las preguntas que nos han llegado de una mujer que pregunta así: ¿cuáles son las amistades apropiadas para una mujer cristiana? Bueno, en esta interrogante yo le voy a compartir desde mi punto de vista y además desde lo que nos dice la palabra de Dios. Tener amigas dentro del cristianismo, dentro de una comunidad cristiana, es muy importante. Es un factor muy importante para nosotros, como mujeres de Dios, para fortalecer nuestra fe en la Biblia. Les voy a compartir un versículo. La Biblia nos dice en Proverbios 13:20 que quien camina con sabios te hará sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Es increíble cómo esta palabra se cumple tal cual. Está comprobado científicamente, está comprobado por la sociología que el ser humano es producto de su entorno, el ser humano es producto de las relaciones que tiene con el resto de las personas. Entonces, por más que nosotros tengamos definida nuestra personalidad, también nos vemos influenciados por las personas que nos rodean. Si nos rodeamos de personas que son sabias, vamos a tener sabiduría. Si nos relacionamos con personas que son necias, nos vamos a meter en dificultades. Entonces, cuando tenemos amistades cristianas, esas amistades nos suman a nuestra vida, nos fortalecen como personas, nos ayudan a mantener nuestra fe. Les voy a compartir otro versículo en Eclesiastés 4:10. Nos dice que si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Cuando nosotros enfrentamos dificultades y nos encontramos solos, es muy difícil salir adelante. Pero sabemos que si tenemos personas, sobre todo amistades, que sean cristianas, esas personas, Dios las pone en ese lugar para que nos ayuden a salir adelante, nos den un consejo. Y qué mejor que recibir un consejo basado en la palabra de Dios, en las enseñanzas, en lo que Dios espera para nosotros. Entonces, cuando enfrentamos ciertas situaciones en nuestra vida cotidiana, si estamos rodeados de personas que sean cristianas, que sigan las enseñanzas de Jesús, vamos a poder sortear esas dificultades y salir adelante. Eso no quiere decir que en nuestra vida cotidiana no podamos relacionarnos con otras personas. Sabemos que en el día a día, en nuestro ambiente laboral, en nuestro trabajo, en la calle, cuando salimos a sábados mandados, las cosas cotidianas de todos los días, siempre vamos a estar en contacto con un montón de personas que de manera involuntaria estrechamos lazos con esas personas. Pero uno tiene que tiene que tener cierto entendimiento y ver con qué personas va a crear lazos de amistad. Si nosotros vamos a la definición del diccionario de lo que es la amistad, la definición dice que
es una relación de afecto, de simpatía y de confianza, que se establece entre personas que no son familia. Entonces, si nos basamos en esa definición, nosotros establecemos relaciones de simpatía, de afecto y de confianza. Bueno, yo puedo establecer relaciones de confianza y de simpatía con personas, pero qué mejor que siempre buscar estrechar lazos con personas que estén en relación con Dios. Que cuando yo necesito un apoyo, una palabra de confianza, de afecto, de ánimo por alguna situación, esa persona que me da el consejo sea cristiana. Y no quiere decir con esto que muchas veces las amistades no nos pueden fallar, sí nos pueden fallar, aún siendo cristianas. Pero yo le aliento a esta persona que hace la pregunta, a esta hermana, a esta mujer, que a la hora de buscar una amistad trate de relacionarse con personas que sean cristianas, que sean creyentes, eh, para poder tener, en cierta manera, mejores amistades. Bueno, con respecto a la pregunta que respondía la pastora Pilar, muy interesante la forma en que la desarrolló y explicó, y como decía ella, en nuestra vida cotidiana nos toca relacionarnos con personas de todo tipo, cristianas, no cristianas, en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno de estudio, muchas veces nos toca relacionarnos con personas y hay personas que tenemos mucha afinidad, que podemos estar todo un día en un diálogo, en una charla, y es un diálogo llevadero, es algo placentero, pero como decía la pastora Pilar, el seleccionar qué cosas confiarle a esas personas o de qué tema hablarle. Porque ciertamente, como decía ella, cuando nosotros planteamos algo desde lo que estamos pasando, viviendo, hay un otro que te aconseja con fundamento bíblico, con la misma fe, con la misma visión, y nosotros, cuando decidimos relacionarnos con ese tipo con otro tipo de personas, tenemos que tener muy claro nuestros fundamentos, nuestros principios, nuestros valores, para permanecer firme en nuestra fe y no permitir que nada de lo que venga de afuera afecte nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Él, nuestro cuidado, porque sabemos qué cosas agradan y qué cosas no agradan a Dios. Así que es muy importante que cuando nos relacionemos con otras personas que no son cristianas, seamos nosotros que demos testimonio de Cristo, seamos nosotros que mostremos a Cristo en nuestra vida y no dejarnos influenciar por sus principios y sus creencias y sus valores. Apoyando un poco lo que decía la pastora Karina, que muchas veces surge, por ejemplo, en el ambiente laboral, que muchas veces es donde más tiempo estamos durante el día. eh, Como decía ella, uno crea una relación de- no de amistad o de confianza con algunas personas y bueno, tener cuidado respecto a nuestras cuestiones personales, sobre qué hablamos, y bueno, y cuando muchas veces nos puede pasar, ¿verdad? Que estamos inmersos en una conversación se están tratando cosas que nosotros no compartimos y no estamos de acuerdo, y bueno, tener cuidado en ese tipo de conversaciones, de qué confiar, de qué no confiar, de ser cauteloso en ese aspecto, y como decía Karina, de no dejarnos llevar por otras intenciones, por otras creencias de otras personas, y siempre estar eh, pendientes de actuar y de expresarnos de acuerdo a lo que Dios espera para nosotros, de lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Pregunta al pastor, pastor. Hoy es muy común escuchar, ¿no? Decir, bueno, la filosofía de vida, ¿no? Esto es un tema que cuando caigo yo acá a Montevideo es como, está muy ahí latente sobre cada persona. Yo tengo mi filosofía de vida y me ha tocado estar en un entorno de personas que tienen su filosofía de vida muy diferente a lo que yo creo y profeso, pero desde el respeto, yo respeto a la otra persona, respeto su filosofía de vida
y eso le va dando como a la otra persona también generar ese mismo respeto por lo que yo pienso y creo. Entonces, una forma de nosotros compartir nuestra fe, de compartir a Cristo, de compartir nuestra fe, es nuestra forma de vivir, es nuestra forma de relacionarse, es nuestra forma de hablar, es nuestra forma de comportarnos, nuestra conducta, y muchas veces la otra persona se va a sentir atraída por esto. Nos ha pasado, y creo que Pilar, que es la que está exponiendo sobre este tema, de que las personas nos dicen, ah, porque tú sos diferente, hablas diferente, o hay algo diferente en ti. Y qué bueno que en ese momento podamos, bueno, glorificar a Dios, ¿no? Decir, bueno, no soy yo, es Dios en mi vida, yo antes no era así, yo antes quizás no reflejaba esto. Y bueno, y de esta manera, porque la verdad es que nosotros vamos a tener que relacionarnos con otras personas que no son cristianas. Ahora, seleccionar una amistad, como decía el pastor Pilar, tenemos que ser cuidadosos con quién seleccionamos nuestra amistad, pero la realidad es que nos pasa que a veces compartimos la mayor parte del día o la mayor parte del tiempo con personas que nos toca estar ahí. Justamente Pilar, que trabaja en la educación, que es maestra, yo también trabajo de alguna manera en la educación, soy educadora, y a mí personalmente me toca trabajar en dupla, me toca trabajar con otra compañera todo el horario. O sea, yo en mi diario vivir, en mi día, comparto 6 horas de mi vida con una persona todos los días del año, de lunes a viernes. Y vas generando un vínculo de amistad con esa persona, de confianza, según el concepto que traía Pilar. Sí. Vas generando, porque yo siempre digo, es tu amigo inmediato, es el que está ahí. Tú llegas a tu trabajo mal o te pasó algo, compartís con esa persona, o bueno, te atrasaste, o sea, vas compartiendo tu diario vivir con esa persona y está más tiempo quizás contigo que otras personas. Entonces, nosotros somos los que debemos de cuidar estas relaciones, de que en estas relaciones ser nosotros el ejemplo, ¿no? Y bueno, y si nos toca compartir el diario vivir con una persona no cristiana, seamos nosotros los que transmitamos algo bueno, algo lindo, más allá que tenemos problemas, porque vamos a tener igual, somos cristianas y igual tenemos algunos problemas, algunos conflictos, alguna cosa nos pasa, porque estamos en este mundo y bueno, los conflictos están ahí a la orden del día, pero que seamos nosotras siempre el ejemplo a seguir. Bueno, y continuando con las respuestas a las preguntas y a los temas que nos han dejado algunas mujeres, tenemos sobre la mesa un tema muy importante que creo que no nos daría un programa para tratarlo, pero vamos a tratar de contestarle la pregunta o la preocupación que nos deja esta hermana o esta dama, y dice la pregunta 1, ¿es realmente bíblico que las mujeres soporten violencia? Basado en la palabra, el amor todo lo soporta. Esa es una acoplada a una siguiente que dice, ¿qué pasa cuando un pastor o líder aconseja a una mujer a quedarse al lado de un hombre violento por testimonio u otro motivo? Vamos a ir por partes. Todos conocemos esta palabra que está en Primera de Corintios 13, en el versículo 7, y ahí habla, al terminar ese versículo, sobre el amor todo lo soporta. Pero yo quiero leer textualmente ese versículo, que está, leerlo primeramente en la versión Reina Valera del 60, y dice en el versículo 7, hablando sobre el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Muchos han usado este versículo para hablar del amor marital, matrimonial, de relación, de pareja. Pero acá en este capítulo el apóstol Pablo concluye con una breve descripción sobre el verdadero amor. Y acá la palabra griega para amor es ágape, y describe el amor incondicional de Dios por sus hijos y su deseo de amarnos los unos a los otros. Ahí ya arrancamos bien que esta palabra no se usa para lo otro, o sea, se saca de contexto ese pedacito de ese versículo para justificar una mala acción o una mala conducta de un hombre hacia una mujer, de un esposo hacia su esposa.
cuando habla de soporta en este contexto significa aguantar con valor y tranquilidad. En ese contexto que hemos leído. No se refiere a traiciones, no se refiere a agresiones, no se refiere a falta de respeto o abuso. El amor que nosotros hablamos, amor de pareja, de relación, soporta la pobreza, soporta la enfermedad, soporta dificultades, defectos, diferencias, pero no el maltrato, no justifica el maltrato hacia otra mujer. En el caso de otra mujer, pero podemos hablar de otra persona. Ninguna persona tiene que recibir maltrato por ningún fundamento, porque no existe un fundamento bíblico que nos diga que hay que soportar maltrato, violencia física, verbal, psicológica, porque aparte la violencia es muy amplia, ¿no? Y buscando en otras Biblias, en otras traducciones, vemos en la Vulgata cuando habla del amor, acá en este versículo, en este contexto, habla sobre la caridad. El amor y se refiere a la caridad. Ahí ya descartamos otro poco de que no se refiere al amor de pareja o de relación, se refiere a ese amor. Y en la Septuaginta dice la caridad longámina. Así que nosotros acá ya acá podemos sacar este versículo o este apoyo para justificar lo antes mencionado. Y ese amor ágape trata de amar al otro a través del amor propio y aguantar todo lo antes mencionado que va en contra de todo este argumento. O sea, habla de amar a otra persona a través de su propio amor. Y si vamos a la palabra, cuando habla de amar al prójimo, dice amarás al prójimo como a ti mismo. Y si yo no me amo a mí al punto de respetarme a mí mismo y de valorarme como mujer, de no aceptar todo este tipo de cosas, de violencia, que lo resumí en algunas cositas, pero como decía, es muy amplio, la violencia es muy amplia. Entonces, la palabra habla claramente sobre el que maltrata a su hermano. También tenemos muchos versículos ahí sobre el que maltrata a su hermano. Entonces, en el matrimonio, delante de Dios, es un pacto santo, ¿no? Es algo puro, establecido por Dios. Hay un pacto cuando se unen dos personas en matrimonio delante del Señor, que lo hace santo, que lo hace puro delante de los ojos de Dios. Y cuando eso puro es adulterado, ya deja de ser puro y de ser santo. Y quiero hablar un poquito sobre esto y usar algún ejemplo sobre este tema. Siempre cuando hablamos o nos referimos a adulterio, nos referimos a el acto sexual fuera del matrimonio o una traición. Pero si vamos a buscar esa palabra en el diccionario, todo lo que está contaminado o que es invadido por otra sustancia o por otra cosa es adulterado. Un ejemplo claro, ¿no? Cuando ponemos la leche y le agregamos un poco de agua. Esa leche está adulterada porque tiene un componente que no es lo puro, lo real, lo que tiene que ser. Entonces, si un matrimonio que es santo, que es puro, cuando recibe estas cosas que hemos hablado anteriormente, el maltrato, el abuso, la violencia y todo lo demás, ese matrimonio ya está siendo adulterado. Lo puro ya dejó de ser puro, porque tiene algunos ingredientes en ese matrimonio que no son los que están establecidos por Dios, lo que es agradable delante de los ojos de Dios. Y yo creo que cuando hay abuso, violencia, maltrato, falta de respeto en el matrimonio, ya dejó de ser puro y ya está adulterado. Entonces es muy amplio todo esto para hablarlo en algunos minutos, pero sí es importante que tengamos claro todas estas cosas. Y también vamos allí en los consejos que dejó el apóstol Pablo para los maridos y las esposas. Y él dice a los maridos que amen a sus esposas, que las cuiden y que las traten como Cristo trató a la iglesia. Y en toda la Biblia no vamos a encontrar nunca a un Cristo maltratando a su novia, maltratando a su iglesia, y haciéndole daño, causándole daño, porque la violencia causa daño psicológico, daño emocional, daño físico, daño en el matrimonio, daño en los hijos.
en el entorno que está ahí, entonces no vamos a encontrar nunca una palabra que sostenga o que justifique el acto de violencia de un esposo hacia su esposa. Entonces, si vamos allí a la segunda pregunta que nos dejaban, que dice qué pasa cuando un pastor o líder aconseja a una mujer a quedarse al lado de un hombre violento por testimonio u otro motivo, aclaramos que no existe ningún motivo que justifique a una persona quedar allí soportando violencia y maltrato. No hay un argumento bíblico, ese consejo deja de estar guiado por Dios y guiado por el Espíritu Santo. A veces lo que pasa, tristemente pasa que estas situaciones se dan dentro de la iglesia, se dan dentro del cuerpo de Cristo. Y hay personas que mantienen una apariencia, digamos así, una fachada, que le sirve y le conviene a ese lugar. Y entonces cuando estas cosas salen a la luz, causa un cierto perjuicio. Entonces, cuando habla acá sobre testimonio u otra cosa, creo yo que la persona se refería a eso, a que para no causar un problema o para no causar una situación dentro de una congregación o de un grupo, dejamos todo así, le ponemos paño tibio y decimos que soporte, que ore por su esposo y que está bien, ese es el consejo ideal, tenemos que orar por la otra persona, pero yo personalmente digo orar desde un lugar donde no estás corriendo peligro. Orar desde un lugar donde tu cuerpo no está siendo violentado, donde tu corazón no está siendo herido. Y creo poderosamente que Dios cambia y transforma las vidas de las personas. Si una persona se coloca en las manos de Dios, puede dejar de actuar de esta manera. Pero si mantenemos todo en una apariencia, no ayudamos a la otra persona tampoco a transformarse y a dejar que Dios cambie y transforme su vida. Así que, desde mi punto de vista, nada justifica que una mujer sufra violencia. Un consejo mal dado y una palabra mal utilizada, fuera de contexto, para argumentar o para justificar una mala conducta. Bueno, en esta oportunidad, para poder terminar o para poder seguir tratando de traer claridad a este tema tan importante, donde se usa muchas veces la palabra fuera de contexto, tenemos invitado al doctor Raúl Ponce, que va a participar con nosotros y va a traer su opinión sobre este tema. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un privilegio estar aquí de invitado. Me siento un poco extraño porque siempre estamos de anfitrión en el otro panel, pero qué bueno que tenemos esta instancia en la cual las damas, las mujeres, sin importar su raza, su credo, sin importar su situación social o política, pueden plantear sus interrogantes, ¿verdad? Y sus situaciones, las cuales podemos traer a la luz de la palabra de Dios. Me encantó el tema que están tratando, lo que vienen exponiendo el día de hoy, y sin duda que es un tema candente y que ha sido abordado de múltiples maneras, siempre protegiendo a la víctima. En la inmensa mayoría de los casos, siempre protegiendo a la víctima, en la inmensa mayoría de los casos, y tenemos leyes en los países con estado de gobierno, con estado de derecho, perdón, leyes protectoras hacia las víctimas, hacia todas las partes en temas de violencia, y valga la redundancia, muchas veces la víctima no es tan víctima. Tengamos algunos factores a tener en cuenta en este aspecto. Pero si nosotros el día de hoy nos centramos puntualmente en el texto que expuso allí la hermana, en 1 Corintios 13, yo me fui al texto griego y me puse a investigar un poco acerca de el todo lo soporta. Si yo me voy a las diferentes versiones, por ejemplo, la Biblia textual, en su tercera revisión, dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La Reina Valera dice todo lo sufre.
Está bárbaro. La Septuaginta, una de las Septuagintas que hay, dice todo lo sufre. Interesante que cuando yo voy al texto original, no dice todo lo sufre, dice todo lo cobija. Fíjense que hay una diferencia muy grande. Le voy a hablar a los padres y a las madres que me están escuchando. Cuando usted va a cobijar a su hijo, ¿lo va a hacer sufrir? ¿Usted sufre cuando su hijo está cobijado? Ninguna de las partes sufre. Por el contrario, ambas partes reciben un cierto nivel de satisfacción y de paz. Entonces, si el texto griego me dice pantas tegei, que significa todo lo cobija o todo lo cubre, que no es lo mismo que encubre, ¿verdad? Significa que en el acto de la relación recíproca entre el hombre y la mujer, en el caso de la violencia, o en el caso de mujeres u hombres, porque estamos hablando, acá podemos estar polarizando y no necesariamente deberíamos polarizar. Podemos estar hablando en un vínculo familiar entre hermanos, entre padres, ¿me explico? Y la violencia se justifica en ese versículo. Yo no creo que debamos usar la Biblia para justificar la violencia, ni para justificar los extremos. Necesitamos tener el equilibrio que Jesús tuvo al momento que le llevaron a la mujer sorprendida en el acto del adulterio. Todos querían condenarlo. Jesús mostró una opción distinta, una opción de misericordia. Todo lo cobija. Jesús es la manifestación del amor de Dios. Entonces, mi relación en mi familia, mi relación con mis pares, debe ser lo más parecido posible. Y eso no se puede si en nosotros no está la palabra de amor. La palabra de Dios es la palabra de amor. Eso no puede ocurrir si en nosotros no está el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que Dios es amor. Este mismo capítulo, como bien lo decía allí la hermana al principio de la presentación, habla de Dios, habla del amor de Dios. El amor de Dios cobija. Y si yo soy un fiel representante del amor de Dios, voy a cobijar, voy a dar ese amor ágape, ese amor que va a estar conteniendo, que va a estar consolando, no que va a estar lastimando. El amor no lastima a nadie. Si es amor, no lastima. Ahora, mucha gente confunde amor ágape con amor pasional, que es un amor eros, que es un amor violento, que es un amor lujurioso, que es un amor egoísta. Entonces, ese amor destruye, ese amor lastima, ese amor pide para sí mismo, porque es lujurioso. No está el Espíritu de Dios que es dar, que es dadivoso, que piensa en el otro. Por eso, correctamente el término griego dice cobija. Cuando yo tengo amor por el otro, yo lo cobijo, yo lo cubro, yo lo soporto, yo lo respeto, yo lo contengo, no lo hiero. No significa que tengo que soportar que me golpee con sus palabras, con sus acciones, con sus puños, con un plato, con una cebolla. A ver, no funciona de esa manera. Eso no es amor. Eso no es cubrir. Eso no es cobijar. Eso es violencia y es un delito delante de Dios y delante de los hombres. No pensemos solamente en que le golpeó y le produjo una herida física que la podemos ocultar con maquillaje o con un par de lentes. Pensemos en las heridas del corazón. Pensemos en las heridas psicológicas. Pensemos en el día de mañana. Pensemos en la acumulación de violencia a lo largo del tiempo, a lo largo de las semanas, a lo largo de los años. Ese estigma que se va produciendo en la vida de la persona. Ese no es el amor de Dios. Y desde la pastoral, si un pastor cobija este tipo de situaciones, si un pastor permite, tolera, encubre este tipo de situaciones, es tan violento como el que produce el acto de violencia. En mi consideración, un pastor, una pastora debería aconsejar a esa persona ser ministrada, ser tratada psicológicamente, espiritualmente y, por supuesto, tomar las medidas correspondientes en un caso de violencia que sean necesarios, pertinentes, ¿verdad? Para, aquí sí, aplicando también el texto bíblico, cubrir a la persona violentada.
cubrir a la persona violentada. Hay otro problema que no está considerado muchas veces, la reacción de la persona violentada. La reacción de la persona violentada. La frustración muchas veces culmina en que la persona violentada lo que hace es una cadena de violencia. Transmite esa violencia a los que están en un plano inferior, social o familiar. Puede ser un hijo, puede ser un hermano menor, y transmite esa violencia a la siguiente generación, sembrando allí estigmas y maldiciones generacionales que después se van a cosechar a lo largo del tiempo. Entonces, el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es perfecto. Si usted realmente ama a su cónyuge, usted no le va a herir de ninguna manera. No va a producir nada en su vida que le genere dolor. Va a buscar siempre de que esté bien. Eso es cubrir. Así como hablé hace un instante, ¿cómo trataría a su hijo? Si usted va a tratar a su hijo cuando hace frío, no lo va a cubrir y no se siente bien al cubrirlo, entonces hay cosas que hay que solucionar. Nosotros cuando cubrimos a nuestros hijos, cuando cubrimos a alguien, estamos sintiendo esa satisfacción. Si mi relación de familia, si mi relación de pareja no me produce esa satisfacción, significa de que yo no estoy amando. Yo estoy ejerciendo un papel más, como lo hago en el trabajo durante 6 u 8 horas a la semana. Pregunta al pastor, pastor. Yo cuando Karina estaba exponiendo pensaba en eso, en el amor, todo lo soporta, en el amor también de los padres hacia los hijos y viceversa, ¿no? De todo lo que implica la palabra amor y la relación entre los padres con los hijos y también del matrimonio, ¿no? Que no es solamente, que no hace referencia al soportar, al tolerar cosas, situaciones de agresión, sino soportar, llevar adelante todas las cosas, todas las situaciones, las buenas y las malas. Ahí en la Biblia dice que el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirán, ¿no?, a la otra persona y formarán una sola persona en un solo espíritu. Y bueno, y ese unirse es llevar adelante junto todas las situaciones. Soportar no refiere eh, a tolerar situaciones negativas, agresiones físicas, mentales o verbales, sino que hace referencia a eso, a llevar adelante de la mejor manera y con todo el amor que implica una vida de matrimonio, una vida familiar, de convivir y sortear todos los obstáculos, como dicen, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en todas las situaciones. Soportar, o sea, llevar adelante y no dejarse ganar por las situaciones difíciles que a veces se plantean. Eh, y bueno, como lo plantea la Biblia, ¿no?, con el amor de Dios, poner a Dios en el medio de la relación y llevar adelante la convivencia y la relación con la pareja, con el esposo, con la esposa. Y bueno, y como citaban muy bien ustedes también del tema de de la relación con el esposo, ¿verdad? De estar sujeto, de ser un apoyo, de, de trabajar juntos, con amor, basado en el amor y en el respeto. No en soportar y en tolerar situaciones que puedan perjudicarnos. Buenísimo. Pasa que a veces usamos algunas palabras y las sacamos de contexto. La palabra dice soportándoos los unos a los otros en amor. Y muchas personas usan, o muchos líderes, hablando justamente sobre la segunda pregunta, usan someterse, sujetarse, como que el otro ejerce un poder o o tiene una legalidad, un derecho sobre la otra persona. Y la palabra nos dice sujetándonos los unos a los otros en amor. O sea, me sujeto al otro, pero en amor. Me sujeto voluntariamente, me sujeto por respeto, me sujeto porque quiero poner la palabra de Dios en práctica en mi vida. Entonces es muy amplio el tema de usar las palabras así, sueltas, fuera de contexto, como decía anteriormente, y todas las otras explicaciones para justificar una mala conducta o un hecho violento. Así que
queda acá la respuesta. Los invitamos a que nos dejen más preguntas, más temas, que compartan con nosotros sus inquietudes para que nosotros podamos seguir adelante respondiendo estas preguntas con base bíblica, con fundamento bíblico y sobre todo guiados por el Espíritu Santo. Continuamos en Pregunta al Pastor. En esta ocasión estamos haciendo un programa especial dirigido por mujeres y hacia mujeres con preguntas y temas que nos han dejado desde la preocupación, desde los temas de importancia. Y tenemos con nosotros a la licenciada en Psicología, Aline Viera, que nos va a dar desde su profesión, desde su saber, su punto de vista con respecto al tema de violencia que estuvimos tratando desde lo religioso, desde lo bíblico, a algunas preguntas que nos dejaban algunas mujeres sobre si era correcto soportar violencia basado en algunas palabras bíblicas sacadas de contexto sobre el amor todo lo soporta, o por un tema de testimonio que a veces para no quedar feo dentro de alguna iglesia, o porque es estar en un lugar de liderazgo, se tenga que soportar cualquier tipo de violencia. Bueno, buenas noches. Como ya me presentaste, mi nombre es Aline Viera, trabajo como psicóloga, trabajo con primera infancia, con adolescencia y con mujeres víctimas de violencia desde hace muchos años, y es en el área, digamos, que más me especialicé. De alguna manera, bueno, en primer lugar agradecerte por la oportunidad de participar y de poder llegar a muchas mujeres que quizás están necesitando, ¿no?, poder escuchar y poder hablar sobre el tema, que de eso se trata, ¿no? Poder ir brindando herramientas y brindando estrategias para que justamente este flagelo social que es la violencia, de alguna manera pueda llegar a erradicarse, ¿no? Bueno, cuando tú quieras, contanos o empezar por donde te guste con este tema, si querés cómo afecta, o tú hacelo tranquila. Nosotros de alguna manera siempre nos basamos en lo que nos fueron enseñando de alguna manera desde muy temprana edad. Eso influye muchísimo en nuestra forma de aprender a vincularnos con nosotros, porque somos seres sociales. Entonces de alguna manera todo se basa también en construcciones sociales que han venido de generación en generación, y esto se ha transmitido. Así también lo que tiene que ver con estos vínculos, ¿no?, basados en la violencia, ¿no? De alguna manera nosotros lo que vimos en la práctica y en la experiencia es que ha aumentado muchísimo en todo este tiempo de pandemia. Se han incrementado los casos por una cuestión del encierro, del aislamiento y de esta dificultad de poder hablar de lo que nos pasa, porque no teníamos ese contacto con otros, ni íbamos a ninguna parte, siempre, ¿no?, encerrados en casa. Y de alguna manera todo esto influye en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vincularnos. De alguna manera en ese periodo tampoco pudimos tener mucho contacto, ¿no? También fuimos siempre criados en esto de la idea del amor romántico, ¿no?, de que nos tenemos que vincular desde ese punto, y de que, bueno, de que, como vos decías, el amor todo lo soporta, ¿no? Y bueno, hay ciertos mitos en relación a lo que es este vínculo de pareja. Entonces a veces, en la mayoría de los casos, se hace difícil visualizar cuando yo estoy en una situación de violencia de alguna manera. Hasta que yo pueda percibir que estoy vivenciando una situación así, puede pasar mucho tiempo, hasta que pueda percibir de que, bueno, de que hay cosas que no están bien y de que la relación no va bien, ¿no?, en buenos términos. Pero obviamente que pesa mucho, ¿no?, el tema de lo social, de lo familiar, porque muchas veces esa mujer que se da cuenta que está en una situación de violencia es cuestionada, ¿no?, de por qué permanece ahí. Pero en el momento que la mujer logra, a través de ser ayudada o de poder salir de esa situación, también es cuestionada de por qué dejó a su marido, por qué dejó al padre de sus hijos, ¿no? Entonces ese peso también es para la mujer muy difícil poder tomar riendas de su situación y poder salir de ahí. Entonces, realmente es una situación bastante compleja, donde muchos factores influyen, ¿no?, para que la mujer permanezca ahí,
Obviamente que apuntando a los que nos compete, que es el tema religioso, sabemos que también es un factor que influye mucho en el tema de que la mujer tome algún tipo de decisión y que no quiera continuar en ese vínculo, ¿no? Cuando percibe que los daños que le están generando de alguna manera. Entonces, también se hace difícil. Y otro tema más importante es la dependencia que generan estos vínculos. Tanto la dependencia emocional como la dependencia económica. Son factores que también pesan a la hora de que la persona quiera salir de ahí, ¿no? Porque de alguna manera, muchas veces es el varón el que es de alguna manera el que trae, ¿no? La plata a casa, el que trabaja, el que es el dueño de la casa, y la mujer generalmente, ¿no? O tiene un menor ingreso, o no trabaja, o es ama de casa, y depende de su pareja para poder sobrevivir. Y también la dependencia emocional, que es esa percepción de que no puede vivir sin esa persona, ¿no? Porque también el que ejerce violencia de alguna manera le hace creer de que sin él no va a poder, ¿no? Que sola no va a poder. Entonces, son mecanismos que utilizan las personas que ejercen violencia hacia la otra persona. Entonces, de alguna manera cuesta poder percibir que estoy ahí, ¿no? Por todos estos factores que influyen, digamos, ¿no? Y esta idea de que, bueno, cuando nos casamos, ¿no? Con el príncipe azul, con eso que nos venían contando en los cuentos, y que después la realidad no es así, ¿no? La realidad es poder generar, de alguna manera, con esa pareja que yo elegí, ¿no? Generar de que sean vínculos sanos. Pero cuando no es sano y cuando la otra persona no reconoce de que está haciendo las cosas mal, es como que es difícil poder dar un giro y cambiar la situación, ¿no? Digo, es bastante amplio, digamos, el tema, ¿no? Pero, digamos, son muchas las cosas que influyen para que esta mujer logre poder salir de esa situación. Y en la mayoría de los casos no logra sola, porque es como se siente, sola, frente a esto, ¿no? Entonces, las personas de alguna manera ayudan, ¿no? El entorno, porque ven que no, ella no está bien, que tiene que salir, pero después que salió, ahí es otra historia, ¿no? De alguna manera, ella tiene que también sentir ese respaldo y ese apoyo luego de salir, porque si no termina retomando la relación y las personas se van alejando porque dicen, ah, no, yo ya la ayudé, ella volvió, ¿no? Estos idas y vueltas que muchas veces pasan, ¿no? Y de alguna manera la mujer siente que está sola en esto. Entonces, sin ayuda realmente es muy difícil. Bien, bueno, en eso que nos decía que está muy interesante, capaz que contarnos desde tu saber cómo puede afectar, porque sabemos que es muy amplio y que no hay como un cuadrito que te diga, bueno, afecta así, pero más o menos los tipos de violencia, porque a veces cuando hablamos de violencia nosotros nos imaginamos agresión física, pero hay muchos tipos de violencia que se ejerce sobre un otro, no solo sobre mujeres, pero en este caso estamos hablando de eso. Capaz que decirnos tú desde tu punto de vista eso, los tipos de violencia que hay más o menos y cómo afectan o qué puede llegar a suceder con una persona que quizás no es golpeada, pero sufre otro tipo de violencia. Bien, en la nueva ley integral, que es la 19.580, hay más o menos unos 19 tipos de violencia. Las que mayormente conocemos es la física, la psicológica, la patrimonial, la económica, la sexual. Esas son las que más se han visualizado en lo que tiene que ver con la práctica y la experiencia, ¿no? Cuando las mujeres, por ejemplo, dicen, sí, me insulta, me dice cosas, pero no me pega, ¿no? Entonces está dando cuenta de que esa violencia psicológica es más difícil visualizarla, ¿no? Porque no dejas marcas en el cuerpo, como deja la física, pero sí va dejando huellas en lo que tiene que ver con el autoestima de la mujer, de cómo esa mujer se siente, cómo le afecta emocionalmente, ¿no? El hecho que le digan, sos una inútil, no haces nada,
bueno, frases que comúnmente en la rutina puede llegar a escuchar de la otra parte, que van generando en la mujer esta sumisión y este, ¿no?, perfil bajo, siento que no puedo hacer nada, que nada me sale bien. Entonces va afectando la autoestima de la mujer se va viendo cada vez más pequeñita y no puede visualizarse de otra manera. La económica, por ejemplo, es cuando él es el que, bueno, trae la plata a la casa y, bueno, no le deja plata, no deja manejar la parte económica del hogar, ¿no? Como no le permite, ¿no?, a la mujer, por ejemplo, intervenir en eso. Y muchas veces tampoco es prohibida de trabajar afuera. Le dice que no precisa que trabaje, que él es el que trae la plata, y la mujer, bueno, de alguna manera se va quedando y no logra esta independencia o poder tener su plata justamente porque le prohíbe poder trabajar. La patrimonial, bueno, todo lo que tenga que ver con la casa, con los bienes, ¿no? Como que no le permite nada de eso. Y otra que es más difícil aún de ver, que es la violencia sexual dentro del matrimonio, ¿tá? Que de alguna manera se tiene la concepción de que, bueno, que de alguna manera la esposa tiene que, ¿no?, estar siempre dispuesta a atender a su esposo, ¿no? Y a veces no hay voluntad de la mujer de estar en esa situación. Entonces, de alguna manera, se ha logrado visualizar de que también eso es violencia, cuando es contra su voluntad, ¿no? Que hoy lo que comúnmente conocemos como un delito de violación, porque a veces son situaciones muy violentas que tiene que sufrir la mujer para eso. Pero entonces, como está dentro de la pareja, queda más difícil de poder visualizarla como tal. Pero sí, también se dan en estas situaciones que trabajamos en el día a día. Y bueno, y como decíamos, si bien la física deja marcas, deja visible, ¿no?, la que genera como mucho más daño es esta psicología, es más difícil de poder visualizarla como tal. Y los daños, obviamente, que llevan mucho tiempo poder reparar, ¿no?, porque afectan lo más profundo de su personalidad. Entonces eso lleva mucho tiempo revertir esa situación, o sea, lleva todo un proceso que la mujer tenga que hacer a nivel personal para poder sanar todo eso, ¿no?, todos esos daños causados por este vínculo. Después otra cosa importante es el ciclo de la violencia, ¿no?, que se dan en estos vínculos, ¿no?, cuando digamos, este ciclo que se dan en las mismas etapas, cada vez se van acortando más los periodos donde hay un poco más de tranquilidad y se van alargando más los de tensión, conflicto y explosión, que cuando se dan las situaciones más graves. Después viene la etapa de la luna de miel, como le dicen, que es la etapa donde la persona que ejerce la violencia de alguna manera se arrepiente, dice que no lo va a volver a hacer, promete mil y una cosas, justamente como parte de su mecanismo para que la persona retome la relación y después vuelva a suceder lo mismo. Es como cíclico, ¿no? Y estas etapas se visualizan cada vez más y progresivamente más, digamos, más grave, cada vez más graves los episodios, ¿no? Es progresivo, digamos. Ahí va, muy interesante todo y muchísima información. Este tema que hablaba sobre la violencia sexual sería un tema para trabajarlo en otro programa, en otra instancia, porque tal cual, como tú lo decías, no se visualiza como una violencia porque está dentro de qué importante son estas cosas, ¿no? Bien, Aline, por acá capaz que cerramos lo de violencia, que está muy amplio, muy bueno. Sí, hay como muchas, Sí, digamos, muchas cosas que se pueden trabajar ahí. Nosotros hacemos actividades con muchos mitos, que tenemos como frases, ¿no?, que comúnmente conocemos y que de alguna manera la pensamos, la decimos, y cuando haces esa actividad con la comunidad, con la gente, ¿cómo visualizás que realmente están presentes, ¿no?, en el día a día, en la convivencia de la gente, y que lo decimos, ¿no? Generalmente decimos, pero si la mujer está ahí es porque quiere, ¿no? O si la mujer vuelve con él es porque le gusta que le pegue.
Y yo les pregunto a las personas en general, les digo, ¿ustedes creen que hay algún ser humano que le gusta que le peguen? Y eso choca y quedan callados, y todos me contestan que no. Entonces digo, bueno, partiendo de esa base, es que uno tiene que entender que nadie permanece ahí porque quiera, ni porque le guste. Lo que pasa es que está con miedo, y el miedo bloquea y paraliza, no me deja actuar. Entonces me voy quedando porque dependo, me voy quedando porque tengo miedo, me voy quedando por el que dirán, por el que no me apoyen, y me voy quedando, pero no es porque yo elija estar ahí, ¿no? De alguna manera. Entonces, a veces la dinámica que se da en estas situaciones de violencia es tan difícil de entender que el que ve de afuera no entiende. El que ve de afuera dice, tendrías que hacer esto, tendrías que denunciarlo, tenías que irte, tenés que hacer, ¿no? Es muy fácil cuando uno está de afuera y la vereda enfrente mirando. Pero si yo estoy en esa relación, cuesta mucho más poder visualizar todo esto. Entonces, es bien amplio el tema, pero creo que básicamente ahí pudimos, de alguna de las cuestiones que surgieron, poder responder. Pero obviamente que si en alguna otra instancia quieren volver a hablar del tema, seguro que hay más para aportar, digamos. Y después el otro creo que va más relacionado con el tema de los vínculos, ¿no? De las amistades y de, bueno, de alguna manera cómo uno socialmente se mueve en varios ámbitos. Y bueno, y son vínculos que de alguna manera uno, no es como la familia que uno, bueno, ya va dentro de una familia, ¿no? Es como que cuando dicen la familia uno no la elige, pero los vínculos sociales, de amistades, uno va eligiendo, digamos, con quién sí, con quién no, de alguna manera. Obviamente que voy a tener más afinidad con aquellas personas que de alguna manera piensen de la misma forma que yo, ¿no? O se vinculen en los mismos ámbitos, o bueno, compartan como el tema de la religión, pero creo que partiendo de la base lo que es elegir vínculos sanos, que sería lo mejor, ¿no? Evitando aquellos vínculos que generen dependencia de alguna manera, es lo que uno también conoce como responsabilidad afectiva, ¿no? Que hoy en día hablamos de eso. Quizás antes como que no se tocaba mucho ese tema. Ahí nos referimos con que de alguna manera tiene que ser recíproco, ¿no? Para que yo pueda tener un vínculo sano con el otro, ya sea amistad, pareja, lo que sea, ¿no? O familiares. Es de alguna manera cuando yo también estoy dispuesto a escuchar al otro y acompañarlo. Y a generar de alguna manera compartir emociones, sentimientos, ¿no? Que haya un consenso en este vínculo, o sea, que sea de ambas partes de la misma forma. Los dos estén dispuestos y disponibles para tener ese vínculo. Cuando es de una parte sola es como que la otra no tiene interés, es como que yo me desgasto en buscar esa amistad o ese vínculo con esa persona, si el otro no tiene como ese mismo afecto, ¿no? O ese mismo feeling, como le decimos, con el otro. Entonces, de alguna manera, uno tiene que priorizar eso, ¿no? Cuando es recíproco y de ambas partes, ¿no? Creo que eso sería como lo más sano, para no generar ningún tipo de dependencia del otro y que después se transformen en lo que hoy se habla mucho de las relaciones tóxicas, ¿no? Porque las relaciones tóxicas no tienen solo que ver solo con la pareja, sino con todos los vínculos que uno va generando a lo largo de la vida, ¿no? Es esto, ¿no? Es generar de alguna manera que el otro me pueda escuchar y yo lo pueda escuchar también, que nos podamos acompañar, ¿no? Cuando nosotros somos adolescentes es como que de alguna manera lo más importante son las amistades. Ya dejan los padres de lado, ¿no? Ya no escuchan a los padres, ¿no? Sus vínculos de amistad son como más importantes. Pero es porque es propio de la etapa el parecerme a mis padres como para ser socialmente aceptados, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy a copiar lo que hacen mis amigas, me voy a vestir de la misma forma, no sé, me voy a comportar de la misma forma, justamente para que me acepten dentro del grupo. Cuando uno va creciendo ya ve que eso no es tan importante. Sí, las amistades son muy importantes, pero ya me vinculo de otra manera, ¿no? Desde un poco más lejano, no tan, ¿no? Como los adolescentes que andan todos en grupos para acá y para allá. Nosotros sí priorizamos ahí, bueno, la familia, sí tenemos nuestras amistades, pero ya nos vinculamos diferente,
¿no? Creo que va más o menos por ahí esto de la responsabilidad afectiva, como decía. Bárbaro, buenísimo. Muy buena la participación. Bueno, te agradecemos, Aline, por aceptar nuestra invitación, por todos tus aportes que son muy ricos y muy valiosos, porque desde tu profesión nosotros, si bien nuestro programa es cristiano, nosotros valoramos mucho los técnicos y las personas que se han formado en algo específico, y creemos que todo aporta y que todo nos ayuda, y ahí para, bueno, a estas mujeres que son nuestra audiencia en esta oportunidad, y que nos han en confianza o confiado estos temas que no se tocan muy a menudo, y mucho menos desde el tema religioso, como decías tú. Así que muchas gracias, y bueno, bienvenida todas las veces que esté dispuesta. O sea, nosotros estamos abiertos también para lo que necesite. No, agradezco yo la invitación, y como trabajo en esta temática también, lo que nosotros en la experiencia lo vemos es que es una temática que no la podemos trabajar solo. O sea, no solo en un lugar o en una institución, sino que todos en conjunto, ¿no? Esto es lo que de alguna manera hace más la fuerza de poder de alguna manera ir erradicando esto, que realmente hoy es preocupante, hoy es un tema preocupante. Hoy la violencia se ve en todos los lugares, en todos los ámbitos, y esta dificultad de poder resolver los conflictos de otras maneras, ¿no? Como que también hay que apuntar a seguir educando, a seguir en la prevención, en la promoción, para justamente llegar a más personas, y bueno, que la gente se concientice de lo grave que es esto, ¿no? Porque hoy aprendemos la tele, miramos en las redes sociales, todos los días pasa algo en relación a un hecho violento. Entonces es preocupante. Entonces me parece que esto, unir fuerzas, ¿no? Y el poder llegar a cada vez más personas hablando del tema, sensibilizando, creo que va por ahí la cosa. Entonces yo agradezco esta oportunidad, porque seguramente vamos a llegar a muchas personas. Bueno, y estamos llegando al final por hoy de este primer programa de Pregunta al Pastor de Damas, donde estuvimos tratando temas muy importantes, y bueno, deseamos que sea de bendición para su vida, que Dios traiga claridad, que traiga tranquilidad al corazón a través de cada respuesta, y bueno, los esperamos para un próximo programa, una próxima edición de Pregunta al Pastor Damas. Dios le bendiga. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.